buenos días. Voy a conversar con Nick Evans, director nacional del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Aquí dice, venezolanos apoyarían un diálogo que conduce al gobierno, al cambio de gobierno. Estados Unidos y Canadá acordaron tratar la crisis política de Venezuela. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en Noruega a estas alturas del proceso? Mira, es una de las opciones que están sobre la mesa. El presidente Juan Guaidó lo ha dicho de manera muy clara. Las opciones son diversas. Hay una necesidad fundamental de que haya la diversificación de la búsqueda de la salida de la crisis que vive el país. Y las posibilidades de diálogo y de negociación en Oslo es una de las opciones que se viene además desarrollando desde hace meses. Ellos se han reunido con diversos sectores. El asunto es que haya voluntad. Cuando haya voluntad realmente de los actores en función de que el diálogo y la negociación sea el elemento de destrabe para la salida de la crisis, eso va a suceder. Lo que debemos evitar es que haya violencia, más violencia de la que ha habido en relación al hecho de la posibilidad de la salida de la crisis en el país. Ahora, como dice, para llegar a un acuerdo necesitan dos partes, ¿no? Entonces, hay un grupo de oposición que quiere una cosa y el gobierno que quiere otra. Hay términos medios, por ejemplo, ahí está pidiendo, por ejemplo, la gente de Guaidó la salida de Maduro. ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que el hecho de que Maduro haya aceptado sentarse con la gente de Juan Guaidó en Oslo es reconocimiento claro de la crisis en el país. El otro es el reconocimiento claro del actor y la beligerancia del otro actor en la resolución de la crisis. Y lo tercero es un reconocimiento claro por parte de Maduro de que tiene ingobernabilidad, de que no tiene capacidad de gobernar. Alguien que tiene el control absoluto de todo no se sienta con otro para tratar de, ni siquiera lo reconoce para poder generar algún tipo de viabilidad, por lo menos aparente. Ahora, el asunto es que lo que se está dando en Oslo no se repita en las condiciones en que se dio en República Dominicana, donde los avances de las discusiones que se vayan generando según la agenda que se establezca, se vayan cumpliendo de manera clara, de manera transparente entre las partes. La discusión en este momento de esa agenda en Oslo es muy clara: elecciones. Esas elecciones tienen matices, por supuesto. Maduro dice que las elecciones tienen que ser parlamentarias, Guaidó dice que esas elecciones tienen que ser presidenciales sin Maduro. Bueno, es precisamente eso es lo que se busca dialogar. Yo creo que hay... ¿Y tú qué piensas? Yo creo que es necesario que el destrabe de la crisis del país conduzca a unas elecciones además en donde... ¿Anticipadas? Es que no hay elecciones anticipadas. Por eso. O sea, las elecciones del 20 de mayo para un sector grande de la población que decidió no ir a votar, su resultado es fraudulento. Por lo tanto, esas elecciones no tienen legitimidad. O sea, lo que más bien es adeudamos una elección presidencial en relación a lo que se desarrolló el año pasado. Y sería volver al Estado de Derecho, el hecho de que podamos volver a desarrollar unas elecciones presidenciales. ¿Y tú qué posibilidad le ves a eso? Mira, yo creo que insisto, más allá de las posibilidades, es lo que el pueblo venezolano desea. Y yo creo que los políticos tienen que entender y tienen que interpretar claramente lo que está demandando la gente. Tú revisas los últimos estudios de Delfos o de Tatin Corp y te das cuenta que la gente sigue apostando porque efectivamente la resolución del conflicto sea a nivel electoral. Hay visiones extremistas. Hay algunos que piensan que la mayoría de la gente quiere una intervención, pero resulta ser que no es más del 20% de la población que está pidiendo una intervención en el país. Hay otros que piensan que debe haber una ruptura interna a partir de la realineación de la Fuerza Armada hacia la unidad nacional en función de la defensa de la Constitución. Hay un porcentaje importante que piensa eso, pero al final la mayoría piensa que el diálogo y la negociación es la vía más expedita para la resolución del conflicto. Y eso pasa por el hecho de que podamos concertar un proceso electoral. El mismo Juan Guaidó lo dice, son 3 fases: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Todo pasa al final por unas elecciones libres. Tenemos que ir a un receso. Papel de las Fuerzas Armadas, a tu juicio. Dime, sigue. Mira, las Fuerzas Armadas, sin duda alguna, que tienen el rol fundamental en el destrabe de la crisis y son parte de la resolución, no son parte nada más del problema. Ojo, son parte del problema, porque lamentablemente el sistema
el sistema que se acumuló en los últimos años de Chávez y en los años de Maduro condujo a una profunda desviación en relación a la orientación del rol de la Fuerza Armada en el país. Pero yo estoy totalmente convencido de que no hay que resquebrajar ni hay que quebrar a la Fuerza Armada, hay que reunificar a la Fuerza Armada en función del objetivo del restablecimiento del orden constitucional. Y creo que son un factor fundamental para ese equilibrio, para la vuelta a la democracia en el país. Sin ellos no vamos a poder resolverlo, son parte integral de la solución. Ajá. Cuando tú hablas con personas de un lado y de otro, te plantean la situación país, Maduro o Guaidó, o Maduro y Guaidó. Eso es posible, o uno o el otro. No hay término medio. Claro, el término medio puede ser ninguno de los dos. Ajá. O sea, insistimos en que todas las opciones están sobre la mesa. Por supuesto que en un nivel de conflictividad, en un país que tiene un problema de una minoría que está enquistada en el poder versus una mayoría que quiere la salida de esta crisis, lo que genera de fondo es una polarización artificial que al final realmente lo que es una mayoría que quiere salir de esto. Ahora, ¿cómo destrabar eso? Bueno, hay que destrabarlo por distintas vías. Puede ser, dentro de las distintas opciones, el hecho de que haya un 23 de enero del siglo XXI. Eso es totalmente factible y eso implica la realineación de la Fuerza Armada en función de la salida de Maduro. Pero eso es una vía que pareciera no tener en este momento las mejores condiciones. Fue lo que se intentó el 30A y al final no terminó concretándose. Sin duda alguna que mejores caminos van acumulándose en el momento en que las dos partes en conflicto buscan una vía alternativa. Y esa vía alternativa puede ser la posibilidad de que haya unas verdaderas condiciones electorales en donde de repente ninguno de los dos actores principales participa. Eso que llaman oposición, ¿qué ves tú? ¿Hay oposición o hay, como te digo yo, más opositores que oposición? No, yo creo que hay, sin duda alguna, hay más opositores que oposición organizada. De eso no hay duda. Pero yo creo que hay que darle mérito en este momento a un espacio de oposición organizada que ha encontrado la posibilidad de articularse en torno a un líder. Hoy, a diferencia del 2018, que había oposición sin liderazgo, hoy hay una oposición con liderazgo. Juan Guaidó ha asumido el rol de liderazgo con sus aciertos y con sus errores. Ajá. Creo que ha avanzado muy bien en la posibilidad de la unificación de criterios de los sectores de oposición y eso se refleja en el apoyo de la gente en la calle. Incluye los partidos tradicionales. Claro, o sea, fíjate tú, nosotros como partidos no somos partido tradicional. El Movimiento por la Democracia y la Inclusión surge hace muy poco tiempo. Sin embargo, coincidimos fundamentalmente en algo, en que tenemos que salir de esta crisis. Y salir de esta crisis implica el regreso a la democracia, para que después, sobre condiciones democráticas, podamos nosotros persuadir a las mayorías de que nuestro proyecto es el mejor. Pero eso pasa primero por salir de la condición de crisis que estamos viviendo en este momento. Bueno, ¿qué otra cosa ves tú en el país, en este momento, tu país? Bueno, mira, aquí... Cuando tú vas a un mercado... Exacto. El otro grave problema es que mientras estamos tratando de buscar la salida política, la situación económica es absolutamente en desbandada. Nos sorprende el Banco Central de Venezuela después de casi 4 años publicando datos. Unos datos además totalmente fuera de lugar, pero que muestran... ¿Por qué? Porque decir que hay un 130.000% de hiperinflación en el año 2018 se queda muy corto en relación a todas las estimaciones que se habían hecho tanto de la Asamblea Nacional como de otras instancias. ¿Se puede vivir con tal nivel de inflación? Es imposible. Es imposible. Porque para uno es 130.000, para otro es 1.000.000. Los venezolanos hemos demostrado que somos capaces de soportar una bomba nuclear. O sea, nos hemos convertido genéticamente en una especie con capacidad de sobrevivencia extraordinaria. Porque ejemplo, lo que cayó en el país es una familia. ¿Qué dicen? Bueno, cuando van al mercado, la desesperación es muy grande. La desesperación diaria, la búsqueda del rebusque para poder resolver la necesidad de la satisfacción del mercado es impresionante. Pero lo peor es aquellos, quizás en la capa media uno trata de resolver y siempre el venezolano es un hombre, es un ser resolutivo, pero los sectores
populares cada vez más tienen dificultades. ¿Cómo porque viven? ni siquiera las cajas le llegan. Ajá. Están llegando cada 2 y 3 meses, ¿Y mientras cómo Maduro viven? sigue diciendo que va a mandar las cajas cada 15 ¿Qué días. te dicen a ti esa Mira, gente con quien tú hablas? Tú vas a Maracaibo, por ejemplo, y haces un recorrido por las calles de Maracaibo y te das cuenta los niveles de desnutrición que ya están existiendo. Brutales, o sea, inimaginables en nuestras comunidades en Caracas. En muchas regiones del país ya el problema es que no sobreviven. O sea, estamos en un proceso casi de exterminio. El que no se va, 4 millones de venezolanos en estampida en los últimos 3 años, el que se queda o rebusca y tiene todavía algún esquema de sobrevivencia o Hay simplemente quienes cae en la dicen que desidia. ese éxodo de venezolanos le conviene al gobierno porque se queda con lo suyo. Por supuesto, ¿Ah? no se queda con lo suyo, porque en este momento nadie es de él, Ajá. nadie es de Maduro. Pero se quedan los que tienen mayor capacidad de resistencia o los que no tienen capacidad de salir. Pero para ellos pareciera ser un poco más controlable. Hay una diferencia con Cuba, porque quizás la emulación de la imagen es con Cuba. Cuando Cuba no había redes sociales, no había comunicación por internet, hoy los que se quedan no solamente son los que se conforman, sino por el contrario, los que están dispuestos a seguir resistiendo. Y eso se demuestra cada día. Aquí no hay gente conforme. Todos los días la gente se está movilizando de manera extraordinaria, protestando, los abuelos protestando por sus salarios y sus pensiones. Vemos a las enfermeras protestando y al sector salud por los niños que mueren en los Y hospitales. la situación sigue igual. Claro, pero hay una movilización y la movilización no hay y la protesta no hay que descalificarla porque no logra inmediatamente la resolución del problema. Por el contrario, es una acumulación de fuerzas para mejorar las condiciones, incluso para una negociación. Bueno, me hicieron señas que se acabó el programa. Gracias. Gracias a ti. Evan, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.